Hola, bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Y hoy quiero hablar algo muy particular con ustedes, que es sobre la violencia de género. Sabemos que el COVID-19, que nos afectó a todo el mundo, sobre todo en el año 2020, y esperemos que en este año 2021 sea con las vacunas nos ayude a salir de esta maldita pandemia. Hay una nota muy particular que salió en investigacionyciencia.es y habla del incremento de la violencia de género durante el COVID-19. Y lo que dice la nota, que esto lo quiero compartir con ustedes, y dice lo siguiente: los datos indican que las agresiones a las mujeres aumentan como consecuencia del confinamiento. Algunos expertos relacionan este fenómeno, dice, con las diferencias socioeconómicas entre hombres y mujeres. La violencia de género aumenta en las emergencias globales. Al parecer, en las situaciones de alarma humanitaria y salud pública se agravan las desigualdades sociales que subyacen en los sistemas socioeconómicos de salud, como es el caso de la violencia doméstica. Ello sucede también en la pandemia de la COVID-19. Según apuntan investigadores de la Universidad de Columbia, que en un estudio han analizado la situación actual y la han comparado con los datos de pandemias anteriores, han publicado sus hallazgos en línea de la revista Bioethics. Las normas y los roles de género que relegan a las mujeres al ámbito del trabajo doméstico los sitúan en primera línea en tiempos de crisis, lo que supone un mayor riesgo de exposición. En cambio, se la excluye cuando se desarrollan respuestas de actuación, indica una nota de prensa de Terry McGowan, autor principal del estudio. Investigadores afirman que la violencia doméstica ha aumentado de manera drástica con el nuevo coronavirus. En febrero del 2020, por ejemplo, durante la cuarentena impuesta por la provincia de China Hubei, como medida de protección frente al contagio de la enfermedad, se triplicó el número de informes sobre violencia doméstica en la comisaría policial de la localidad. Esto ocurrió en China, pero lo que dice la nota también, que también ocurrió en Europa. Y después voy a hablar también un pantallazo de lo que está ocurriendo acá en la Argentina, que también es preocupante. Y acá dice también en Europa. El incremento de la violencia de género se ha detectado en diversos lugares del mundo, entre ellos Europa. Todos nos enfrentamos a importantes riesgos psicológicos debido al aislamiento o la cuarentena, pero las mujeres y a veces también los niños en domicilios no seguros viven una situación particularmente delicada, afirmó Evelyn Regner, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, el pasado 7 de abril en una rueda de prensa, y añadió: debemos prestar atención a esta cuestión y ampliar las medidas para atajar la violencia contra las mujeres. En España, este incremento también se ha registrado. Así, en Andalucía, 44 mujeres víctimas de violencia de género y 47 menores a su cargo ingresaron en los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer durante el primer mes de confinamiento domiciliario tras el decreto del estado de alarma. Desde la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga, UAM, advierten del aumento de riesgo de sufrir agresiones en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género a causa de la medida de confinamiento relacionadas con la pandemia. Entre otros factores, dice, señalan el mayor tiempo de convivencia de la víctima con su agresor, más control de este sobre la víctima, una menor visibilidad de los malos tratos y más dificultades para acudir a centros de asistencia. Por su parte, los autores del reciente estudio explican que las medidas de salud pública en una pandemia, como el confinamiento de la población y el cierre de escuelas y la canalización de los recursos hacia la prestación de servicios de emergencia,
muestran la realidad de la estructura social de las mujeres y niñas en todo el mundo, así como las desigualdades y las debilidades de los diferentes sistemas socioeconómicos y sanitarios. A la escala mundial, las mujeres llevan a cabo más del triple de trabajos domésticos y del cuidado no remunerado, prevención de enfermedades en el hogar, cuidado de familias enfermos, entre otros. Apuntan, no existe ningún país en el mundo donde los hombres representen esa proporción, sostienen los investigadores. Crisis y violencia de género. Como explica la Francisca Espósito, profesora de Psicología Social de la Universidad de Granada, en un artículo publicado en Mente y Cerebro, la asimetría social entre mujeres y hombres favorece a la violencia de género. Los estereotipos sobre unos y otras deben comportarse, las experiencias que refuerzan la conducta estereotípica y las estructuras sociales que apoyan la desigualdad del poder entre géneros ha contribuido que se originen patrones de violencia a lo largo de nuestro ciclo vital. Las vulnerabilidades de las mujeres en las crisis se ve agravada por la falta de acceso a las redes sociales habituales y las fuentes de apoyo social, así como los servicios de salud, argumentan los investigadores de la Universidad de Columbia. Esa exposición a la violencia aumenta a medida que los perpetradores pueden arremeter contra ellas debido a la tensión económica que causa una pandemia y disminuyen las posibilidades de la víctima para abandonar o resistirse a las relaciones abusivas. A tiempo que la maquinaria de servicios funciona para contener una pandemia, otros servicios críticos, en particular los que necesitan a las mujeres y las niñas, a menudo dejan de estar disponibles o se les resta prioridad y se consideran no esenciales, escriben los investigadores de la Universidad de Columbia. Por otro lado, el temor de la infección, el confinamiento y la violencia y los malos tratos pueden impedir que acudan a los servicios de salud durante una pandemia. Medidas para paliar el problema. Los autores del reciente estudio sugieren que los gobiernos deben incorporar medidas de género en su respuesta a la situación de alarma. Entre otras posibilidades, proponer usar la tecnología para asegurar que las mujeres reciben los servicios esenciales cuanto más lo necesitan. Por ejemplo, los servicios de emergencia, de apoyo a las víctimas mediante servicios de textos, telefónicos y en línea. Y acá dice la página web de la Unidad de Igualdad UAM, también incluye información sobre los servicios de asistencia y alerta instantánea en el caso de violencia de género que ha puesto en marcha a nivel estatal. Muy interesante la nota. Yo voy a hacer una relación con lo que está pasando acá en la República Argentina. Tanto en el 2020, durante la pandemia y la extensa cuarentena que hubo en la República Argentina, y también al comienzo de este año 2021, la cantidad de muertes por violencia de género es impresionante. Lo que hay que cambiar en un montón de cosas es, por un lado, que se tomen en serio las denuncias en un montón de lados. O sea, que sean escuchadas. Primero y principal. Que generalmente, muchas veces, no son tomadas las denuncias. Y por otro lado, mi opinión es la siguiente. El otro día estaba escuchando un podcast muy interesante de TED. Y un chico estaba hablando sobre los estereotipos de la sociedad. Y él empezó hablando de que un chico lo molestaba todo el tiempo, y en un momento se tuvo que defender. Y lo tuvo que golpear. Y él decía algo muy particular, que yo estoy muy de acuerdo, que esta sociedad como etiqueta estereotipos de cómo debe ser un hombre. Un hombre tiene que verse rudo, tiene que ser machirulo, tiene que imponer las reglas.
Pero en realidad eso hay que cambiarlo. Porque eso es una sociedad antigua. Hoy hay que cambiarlo. Y mucho de esta violencia de género es a causa de esas etiquetas que muchos hombres, si se puede llamar hombres obviamente, maltratan a las mujeres como si fueran objetos. Porque están en esa sociedad donde los alimentan. Lo que tenemos que hacer como sociedad es mejorar. Y gracias a Dios, hoy también, gracias a Dios, más allá de estos problemas que todavía existen, que la violencia de género, está cambiando. Porque el hombre no se tiene que etiquetar que tiene que hacer el duro, el machirulo. No. Uno tiene que ser como es. Y no ponerse estos rótulos culturales de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y muchos de estos llamados hombres, que no son hombres, se creen que son machirulos y maltratan a las mujeres como si fueran inferiores. Que ellos son los que dominan la casa. Que la mujer tiene que hacer lo que ellos quieren. No. Esa sociedad no existe más. Tenemos que evolucionar como sociedad nosotros. Nosotros tenemos que ir a una sociedad que todos somos iguales. Tanto el hombre como la mujer. Y nosotros tenemos que cambiar esto para ayudar a estas chicas a no ser maltratadas por estos hombres mal llamados, en realidad mal llamado ser humano. Porque en realidad no están en ese género. Son como animales que actúan como instinto. Así que la única manera de acabar con esta violencia es cambiar nuestra mentalidad y aceptar que cada uno sea como sea. Y no poner estos estereotipos de sociedades que la mujer tiene que ir a la cocina y los hombres deben trabajar y tiene que hacer el machirulo en la casa. Esas sociedades no existen más. Tanto el hombre como la mujer tienen las mismas posibilidades y derechos. Eso es lo que opino. Y yo creo que, como dice acá, los estados se tienen que hacer cargo y ayudar más a las mujeres para que no sean víctimas de estas violencias. Y que sean escuchadas. Y cuando vayan a denunciarlos, esto pasa en Argentina, no le digan no podemos tomarte la denuncia. Porque lamentablemente esto no tiene que terminar mal, tiene que terminar bien. Y el Estado es el mayor responsable para asegurar que la violencia de género baje. Y que estas chicas puedan vivir de una manera feliz. Y no azotados por estos pseudos humanos, si se puede llamar humanos. Eso es mi opinión. Así que bueno, muy buena nota. Está bueno esto de que hay que ayudar para paliar este problema, perdón. Que los gobiernos tienen que incorporar medidas, como dije recién, a respuesta de este problema que es importante. Hay que tomarlo como muy importante porque es un problema mundial. Los países árabes, por ejemplo, la mujer no tiene ni derechos. Es increíble. Estamos en el siglo XXI y los países árabes, las mujeres no tienen derecho. Una vergüenza terrible. Siglo XXI.
Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Twitter, Palabras en Fugas, con S al final. Y estamos en Instagram en Palabras en Fuga Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chau y descansen.